Estos temas vamos a discutirlos con el jefe del INPE, el doctor José Luis Pérez Guadalupe, y también con el congresista fujimorista Rolando Reati, miembro también de la Comisión de Justicia. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, Mariela. Bueno, usted ha escuchado a su ministro, como se dice ahora. ¿Va a evaluar el INPE el acceso de Alberto Fujimori a las redes sociales? A ver, hay que aclarar varias cosas. ¿Tiene derecho o no tiene derecho? A ver, hay lo que se llama el derecho a la comunicación, hay otra cosa que es el derecho a la libre expresión o a la libertad de expresión, y en el INPE lo que se ha regulado es las entrevistas que dan los internos a los medios de comunicación, eso está regulado. Entonces, lo demás, hay que ser sinceros, y el Código de Ejecución Penal es del año 91, y como entenderás, no se contemplaban ese tipo de escenarios. De hecho, por ejemplo, y esto no ahora, hace tiempo que por ejemplo, Osman Morote, su Facebook, Nancy Obregón, su Facebook, ahora ya Alberto Fujimori, su Facebook, Abimael Guzmán, su Facebook, Vladimiro Montesinos, su Facebook, Víctor Polay, Antauro Humala, etcétera, etcétera. Lógicamente no lo manejan ellos. No, lo que voy es, lógicamente no son ellos los que están a cargo de su Facebook, ni lo manipulan, ni lo manejan. O sea, a eso voy. Alguien puede Hay internos que sí lo manejan, porque el otro día hemos visto internos de Chimbote que tomaron una fotito así. En Tumbes, y no sé si lo viste camino a Cajamarca también, bien sancionaditos y regresionados. Pero también, o sea, a lo que voy es, uno no puede, en este caso, limitar que otras personas fuera de la cárcel, ¿de acuerdo?, tomen el nombre de algunos internos. Pero el presidente Fujimori puede llamar por teléfono, que está por un teléfono público que tiene en prisión, llamar y dictar su Twitter o su Facebook. ¿Eso tiene derecho o no? Por eso digo, lo que está normado son las entrevistas a los medios de comunicación. Por lo mismo, ¿tiene derecho o no? Dígame sí o no. No sé si tiene derecho o no, o sea, lo que voy es, no está sancionado o normado. No lo va a prohibir. No, lo que estamos haciendo desde el mes de abril, no ahora, estamos revisando varios artículos del Código de Ejecución Penal y su reglamento. Sí, y entre otras cosas estamos analizando esto. Vayamos al grano, ¿lo va a prohibir o no lo va a prohibir? Porque ya está el Twitter y el Facebook en acción, ya Alberto Fujimori está haciendo uso de las redes sociales. ¿Van a impedirle que se comunique por teléfono público con la persona que él considere y que le mueva el Facebook? Stricto sensu, él tiene derecho a la comunicación por medio del teléfono, sí. Ok, entonces no lo va a prohibir. No se puede. ¿Usted qué dice, congresista? Bueno, ya sabemos lo que va a decir, pero... No, es que no se puede prohibir. Cualquier preso tiene derecho a hacer una llamada. Y en la llamada le pueden estar grabando. ¿Y tiene derecho a tener Facebook y Twitter? Pero él no lo maneja. Obviamente sus colaboradores más cercanos deben... Bueno, no es un hotel, la cárcel no es un hotel... Tampoco es un hotel, obviamente, pero el hecho de que otros le manejen la cuenta no quiere decir que las cárceles sean un hotel. Pero va a poder dar declaraciones políticas si lo gusta. La peor sentencia que tú le puedes dar a uno que ha cometido un delito es quitarle la libertad. Es decir, estar preso sin poder moverse de ahí, de su celda, ¿no? Pero ¿qué se hace proselitismo político a través del Twitter o el Facebook? Es que eso sí tiene derecho. ¿Tiene derecho? Tiene derecho. A ver, una cosa... ¿O sea, va a ser censura previa? No, a ver. Una cosa es lo que hemos dicho hasta ahora, que efectivamente no hay una norma que haya especificado eso todavía. Y otra cosa es que van a hacer una norma para especificar para un montón de cosas, no necesariamente solamente. Estamos trabajando todo en general. Pero si yo por el teléfono público llamo... ¿Van a prohibir el que un preso tenga Facebook o Twitter? No, es que no lo tienen ellos. Bueno, pero van esas normas que está preparando, ¿va a prohibirlo o no? Si yo por medio de la llamada de teléfono público extorsiono a alguien, eso es una cosa. Si yo por el medio de los contenidos, y que es el tema de los contenidos, por ejemplo, imagínate que mañana estén pues los malditos del cono norte, qué sé yo, haciendo apología de su delito. Alberto Fujimori, porque el tiempo no se esquiva. Yo no digo, Mariela, no puedes tú legislar para una sola persona. Bueno, pero yo le pregunto que se centre en el caso de Alberto Fujimori, que es el que nos ocupa. En este momento, el señor Fujimori va a tener censura previa entonces, porque no va a poder decir hacer una crítica al gobierno a través del Facebook. Claro, el tema es, los presos están para que hagan proselitismo político o apología del terrorismo, de la actividad delictiva. Esa es una pregunta que hay que plantearse y hay que discutirlo. Pero además sería, por más que lo puedas prohibir, va a ser bien difícil borrar un Facebook porque otra persona se puede hacer pasar por él.
Hay 1000 maneras, o sea, 1000 maneras para poder estar en Facebook y 1000 maneras para estar en Twitter. Bueno, si están elaborando una norma, tal vez hay una norma para... Pero es que es dificilísimo, o sea, materialmente es totalmente difícil poder que otra persona y no hay posibilidad llamar... de hacer censura previa tampoco. Tampoco. Porque si hace proselitismo político se le puede decir se acabó. Claro, pero puede ser que Jorge Pérez, vamos a poner, dice, yo soy Alberto Fujimori y comenzar a hacer las cosas que él puede decir. O sea, es imposible poder una cosa es normal en el sistema penitenciario las llamadas, y otra cosa es si yo con las llamadas, repito, hago extorsión, y es un delito, entonces estamos en otro escenario. Pues. No, pero lo que voy es una cosa es el medio, que uno puede prohibir o no, y si está extorsión es un delito ya. ¿Y qué pasa si es que salen mensajes políticos en el Twitter de Alberto Fujimori? En este caso, en este momento no se le puede sancionar, ni por la forma ni por el contenido, en este momento. ¿Qué pasa si es que sale un mensaje político? En este momento, como institución penitenciaria, no se le puede sancionar. Pase libre. No, es que no le estamos dando pase. Sin ley no es un crimen. Hacemos lo mismo. Si no hay una norma que lo prohíba, digo, es más, el debate va a ser muy rico, creo que para todos. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a reaccionar si es que sale un mensaje político? Pero ya está saliendo su mensaje, perdón, y ese hasta de fútbol está hablando. Pero por más que lo prohíbas por una ley, cualquiera puede ir a visitarlo y él te puede conversar y tú puedes sacarlo por cualquier medio. O sea, es casi imposible, materialmente es imposible. Exacto. Los presos pueden escribir libros, pueden escribir cartas, pueden inclusive publicar sus cartas. A lo que voy, esas son las limitantes de la ley. En mi opinión, un preso que esté haciendo campaña política no tiene por qué ser, en mi opinión, pero yo creo que esto podría darse a un debate para ver hasta qué punto el límite de las libertades restringidas de una persona privada de libertad. Bueno, pero por el momento va. Bueno, ustedes, el INPE, han presentado un proyecto de ley donde se otorga beneficios penitenciarios a gente que ha cometido asesinato contra policía, feminicidio, crimen organizado. Y después este proyecto de ley dice que esto solamente rige a partir hasta el momento que se apruebe la ley. Entonces es una cosa muy confusa y todo el mundo piensa y colige que tiene nombre propio Antauro Manatazo, que ha matado a policías. Es tan confuso que lo que has dicho es totalmente falso. ¿Saben lo que dice la ley que está en discusión? Ajá. Para que veas el texto. Las modificaciones efectuadas a la ley es tanto, son 4 leyes. A los beneficios penitenciarios son de aplicación a los condenados por los delitos que se cometan a partir de la vigencia de la ley. Eso es lo que dice la ley, que le han puesto con nombre y apellido. Esa es la ley. Por eso, le otorgan beneficios penitenciarios a la gente. No le estamos dando nada a nadie, por favor. ¿Le están dando o no le están dando? Pero para aclarar, en el mes de agosto hubo 4 leyes que le quitan beneficios a 40.000 presos. Claro, porque son por secuestro, crimen organizado, etc. Y el espíritu de toda norma es que sea a partir de su vigencia en adelante. Pero como hay una discusión técnico-jurídica, si es derecho penal material o es derecho penal procesal, se tiene que especificar, y me parece muy bien el Congreso que lo hizo la semana pasada, aclarar que esas normas que hemos dado son de ahora en adelante, no para los que ya están presos. Eso es lo que se ha hecho. Esta norma... ¿Cómo va a beneficiar a 41.000 presos? Es que no le beneficia, por eso justamente, más bien las leyes anteriores... El ministro acaba de decir, el ministro del Interior. Perdón. Lo que están haciendo es retribuirle los derechos, la posibilidad, porque ni siquiera son derechos, la posibilidad de un beneficio penitenciario que se lo quitaron hace un mes a 40.000 presos. Eso es lo que se está haciendo. Aclarando, por si acaso, no es para ustedes, es para los que cometan delito ahora en adelante. Eso es el tema. ¿Qué dice congresista? Acá hay una cosa de forma y otra de fondo. La cosa de forma es, esto se ha trabajado en términos de la seguridad ciudadana, el crimen organizado, feminicidio. Se eliminaron estos beneficios. Toda esta cosa se trabajó desde mayo y se trabajó hasta ahora, hasta agosto, ¿no? Y en todas estas discusiones realmente se ha debatido mucho estos temas y no hubo una presencia real del Ministerio de Justicia para que pueda tratar de explicar bien este tema. Entonces, por eso es que nos llama la atención. Nos llama la atención. Una vez que se ha sacado todo esto, nos sorprende, pese a que hay una CONACO, no sé cómo se llama, CONAPOC, que ahora voy a mencionar. CONAPOC, que pese a que está ahí el Ministerio de Justicia, toda una serie de organizaciones, Defensores del Pueblo, todo, que ellos han tenido la posibilidad, y ahí está el primer ministro también me parece, han tenido la posibilidad de decirle al Ejecutivo, ¿sabes qué? Esto es prioritario, esto es importante,
presente usted como ejecutivo. No, de la noche a la mañana, por eso te digo de forma, de la noche a la mañana, a través de Solidaridad Nacional, perdón, y una pero vez dice cuando... como el doctor Pérez Valera que tiene respaldo multipartidario. No, pero tal es así que cuando se... 6 bancadas. No, sí, pero cuando, claro... Por iniciativa de Solidaridad Nacional, pero 6 bancadas multipartidarias. Esto es un símil, te hago un símil. Eso es lo mismo que pasó con las AFPs. En vez de pasar a la Comisión de Economía, se pasó a la Comisión de Defensa del Consumidor y se exoneró. Ya, pero acá no pasó por la Comisión de Justicia. No, acá ¿verdad? no pasó por la Cuestión de Justicia. ¿Y por qué no pasó por la Comisión de Justicia? Por una razón muy sencilla. Se exoneró como dice totalmente. El congresista RTI, todo ese paquete de leyes que le llaman Omnibus, que mete un montón de leyes, se trabajó en la Comisión de Justicia. Nosotros advertimos, señores, tengan cuidado con esto. Me dijeron, no, porque esto no va a aplicarse a los que están ahí. Se va a aplicar. Nadie sabía la sentencia del Tribunal Constitucional del 2006, pero en fin. Entonces, ese es el fondo del asunto. Entonces, lo sacaron. ¿Por qué? Porque ya se había trabajado todo esto en la Comisión de Justicia. Lo único que faltaba especificar es lo que acabo de mencionar. Bueno, pero en concreto, se benefician a las personas a las cuales se le quitaron beneficios. Se les devuelve su porque ¿qué es lo que dice el TC? Dice, oye, tú vas a entrar, aplicar cuando la ley está vigente. Si la ley dice ahora que te quiten beneficios, tú ya no tienes beneficios. Y lo que está haciendo esto es darte beneficios. Se ha trabajado tanto, bueno, 4 meses. La verdad es que no se entiende nada. Lo que se entiende es que esto puede beneficiar a Antauro Malo. Va a beneficiar. Y a Alberto Fujimori también. Va a beneficiarlo. Alberto Fujimori no ha matado a policías. No, por los delitos que tiene también. Si se le está quitando, se le está devolviendo. Y no, el tema es no personalizar el tema. Estamos hablando de 40.000. O sea, estamos hablando de muchos presos. Exactamente. ¿Verdad? Pero 47.000 ha dicho, ¿no? Pero la cuestión de fondo, y de forma, pues de fondo, aquí el Tribunal Constitucional ha cometido realmente una brutalidad de tal manera que deberían estar sancionados estos tipos, porque realmente... ¿Y deben tener beneficios gente que matan a policías, gente que está en feminicidio? ¿Por qué? Y yo creo que no, pero ya les has... Ya les has condenado, ya les has condenado con las leyes que pero se les va a devolver pues con este proyecto de ley. Los nuevos. Ahora, hay 3 niveles. Uno es el tema técnico que no viene al caso. El otro es analizar efectivamente dentro de una política criminal el tema de beneficios, el tema de penas. Ya que tampoco es ahorita el tema. Pero sobre esto digo, como Instituto Penitenciario nosotros no estamos de acuerdo que las únicas leyes que se dan en el Congreso sean más penas y menos beneficios. No hay otra ley. Pero está bien, el Congreso y el legislador... Sí puede estar porque si no hay un ordenamiento jurídico. Tiene la potestad de hacerlo. Nadie está cuestionando eso. No estamos de acuerdo, pero no lo estamos cuestionando. Lo que estamos indicando es que la ley que acaban de dar, las 4 leyes, le está afectando a los presos que ya están cumpliendo su condena y que están trabajando, que están en terapias, que están en los talleres. A eso, es decir, se está castigando por los delitos que se está cometiendo afuera a los que están adentro. Y eso es un absurdo, en primer lugar. En segundo lugar, para terminar la idea, no es esto de la noche a la mañana, porque nosotros como Instituto Nacional Penitenciario nos reunimos con medio mundo. Pero es que el Congreso está en contra del Instituto Nacional Penitenciario, porque el Congreso dicta exclusión o no, que no tenga beneficios penitenciarios y después él impide que tengan, que se los devuelvan. El Congreso ha aclarado, me parece de manera muy madura, e indicar perdón. Hay este elemento que no lo habíamos tomado en cuenta, que se debió tomar en cuenta, pero yo estoy de acuerdo. Pero el mismo Congreso dice, asumimos que esto. ¿Por qué también? El 3 de septiembre, el CONAPOC, el Consejo Nacional Penitenciario, cuando nosotros planteamos, por unanimidad, ¿quién está? Defensor del pueblo, presidente del Poder Judicial, fiscal de la Nación, ¿qué dice? Por unanimidad, respaldar las diversas acciones ante la problemática penitenciaria expuesta por el INPE. Segundo, exhortar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso para que adopte las medidas correctivas necesarias y que sea su aplicación de ahora en adelante. Pero ¿por qué no pasó por la Comisión de Justicia? ¿Por qué no pasó por la Comisión de Justicia? ¿Por qué el Ejecutivo, sabiendo esto, porque esto es parte del Ejecutivo y parte también del Ministerio Público, a sabiendas, no dice, ok, Ejecutivo yo, ¿sabes qué? Esto está mal, yo tengo que presentar esto. No, lo toma la bancada de Solidaridad Nacional, que es aliado de este gobierno, lo toma primero y después quitan las firmas. Todavía quitan las firmas. Quitan las firmas y como otros también han firmado y como han hecho lo que siempre se acostumbra por la rapidez y ahí vienen los problemas, es que no pase por la comisión y se vea de frente en el pleno del Congreso. Ahí están los problemas. Eso es un gran problema, porque ahí no se debate.
Porque en la Comisión de Justicia debe haber una serie de variables, invitaciones, te hubieran invitado a ti y al ministro de Justicia, a muchas otras cosas más. Entonces, pero ¿para qué? Para lograr, tendría que ser rápido, la pregunta del mío. Rápido no, porque de aquí a 6 meses que se pueda ver. No, él dice que tiene que ser rápido. ¿Sabe por qué? Porque esta ley que se dio en el Congreso está vigente. O sea, en este momento los 50.000 presos no tienen beneficios. Siempre, y esa era la razón. Pero está bien, pero no es que vamos a ver si cambiamos o no la ley. Claro, no, la ley ya se había cambiado. Mira, en el fondo nosotros estamos de acuerdo, pero te digo una cosa. Pero que pase 1 mes, 2 meses, pero que se pueda ver. El Congreso congresista de hacer una cosa mal hecha. Lo que pasa, Mariela, que cuando el Ejecutivo presenta un proyecto de ley, tiene prioridad. Ojo, tiene prioridad. No es que una bancada presenta, no. Si el Ejecutivo va, eso tiene prioridad. Pero, y eso se ve. Pero no debieron sacar una ley que era tan, digamos, perjudicial para 50.000 personas y que lo único que era fue una especie de exabrupto de decir, bueno, ya, sin nada de beneficio, cero. Pero se trabajó, Mariela, mayo, junio, julio, agosto. Se trabajó esto y ni siquiera han puesto hoy esto nos va a afectar. Sí lo pusimos. Bueno, en todo caso, es el problema. ¿Cuál es el beneficio que va a recibir Antauro Humala? Ninguno. ¿Ninguno? Ninguno, porque no sé que le estás dando algo, simplemente se le está viendo a 40.000 internos lo que le quitaron. ¿Cuánto se le restituye? ¿Cuál es la situación de Antauro Humala? ¿Cuál es la situación actual? Que tiene 7 por 1, es decir, 7 días por 1, que es muy poco, y él tiene la posibilidad de pedir un beneficio, porque no es un derecho, es la posibilidad de un beneficio con las 3/4 partes de la condena y está obligado a pagar la reparación civil. ¿Y en cuánto tiempo sale? En total, es decir, si se lo otorgan, sí. Antes del 2020, previo pago de 1.300.000 soles de la deuda. ¿Antes del 2020 cuándo, pues? No antes del 2020. Él está 9 años ya, ¿no? 2005. Está 9 años, si le das algunos beneficios, por lo menos tiene que pasar 15 años. 13 años, ya de aquí a 2 años sale. No, perdón. Está 19, se le quita las 3/4 partes, o sea, por lo menos tiene que comprar por lo menos 14 a 15 años, de todas maneras, antes de que pueda, solicitar un beneficio. No es que se lo va a dar. No, pero está bien, pero por haber estudiado quechua, inglés, yo no sé, por ser artesano, pintor, ya aprendido. 7 por 1, hay otros beneficios que le van a dar. 7 años, estoy seguro no sé si los ha cumplido, pero en el mejor de los casos, en 7 años, si es que ha cumplido todo, ganaría 1. En 14 años ganaría 2, ya muy bien. 19 a 17. 17 de 4, por lo menos tendría que pasar 13 años en prisión efectiva antes de que pueda, y pagar la reparación civil, 13 años antes de que pueda pedir o solicitar a ver si le dan un beneficio. Eso es lo que tiene. Bien, vamos a ver qué pasa en el pleno del Congreso. Aparentemente tienen mayoría, serán los fujimoristas los que se opongan, ¿no? No, en el fondo estamos de acuerdo. Lo que no estamos viendo es las formas. Bien. Porque esto daña incluso la imagen del Congreso. Bien, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Okay. Gracias, señor. Amigos, hacemos